glorificar su nombre. Vamos a ver un mensaje el día de hoy. Quiero hablar un mensaje que está basado en la epístola de Pedro, en el capítulo 5, verso 6, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, y este mensaje, pues realmente el objetivo es que podamos hoy ser ministrados por Dios, hablados, que Él nos hable, que Él nos ayude a entender su palabra. Vamos a ver lo que dice aquí la epístola de primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 6, nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en esta cita que estamos refiriendo. Y bueno, yo creo que en el contexto nos habla un momento de la oración, nos habla posteriormente sobre resistir al diablo. Él va a huir de nosotros. Entonces, en ese contexto está hablando precisamente esta porción de la Escritura, pero para ambas cuestiones necesitamos precisamente esta actitud que dice aquí primera de Pedro 5:6, dice que debemos de humillarnos ante la poderosa mano de Dios. ¿Y qué dice después? Dice, como resultado vendrá un momento en donde Dios nos exalte. Llegará el momento, vendrá el tiempo donde Dios nos exalte. Yo quiero invitarle para que hagamos una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta hora para poder recibir de su palabra. Señor, queremos darte gracias por el momento que tenemos para alabarte, adorarte. Sabemos que nuestra alma, Señor, es reconfortada. Señor, tu Espíritu entre nosotros es el que nos da esa paz, el que nos da ese momento de descanso en nuestros corazones. Como bien le decías a Moisés, mi presencia irá con vosotros y les daré descanso. Señor, cuando tú estás con nosotros, Señor, tu presencia está entre nosotros, nuestra alma tiene descanso en ti. Por eso agradecemos ese momento. Queremos también suplicarte en esta hora que hables a través de tu palabra, que hoy nos hables, Señor, de acorde a nuestra necesidad, de acorde a la necesidad de los corazones que están aquí presentes, los que escuchan esta enseñanza. Hoy sé tú glorificado a través de la exposición de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, recordando de este pasaje, quiero mencionar en este pasaje de primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, hay dos ideas importantes en ese versículo. Y bueno, vamos a verlo aquí en la presentación. Hay dos ideas o dos pensamientos importantes. Primero, la primera idea que nos transmite este pasaje es que debemos de humillarnos. Y la segunda idea que transmite o que nos deja ver este pasaje de la Escritura es el hecho de que dice que Dios exalta o exaltará precisamente al humilde. Para que Dios pueda exaltarnos es necesario la humildad. Y esto es una verdad espiritual muy importante. La encontramos no solamente aquí en Primera de Pedro, creo que es una verdad que aparece en varias porciones de las Escrituras, que lo vemos inclusive desde el mismo libro de Génesis. Por ejemplo, en los primeros dos hombres que ofrecieron una ofrenda delante de Dios, cuando posteriormente a la caída del hombre, de la humanidad, cuando pecó el hombre, fueron desechados y hubo dos personas, uno de ellos Caín y el otro hombre llamado Abel, ofrecieron su ofrenda delante de Dios y vemos que la cualidad de humildad, tanto en uno como en otro, es decir, uno en relación al otro, el otro no poseía esa cualidad, pues definitivamente hizo la diferencia en la acepción, en cómo fue recibida su ofrenda. Así es que, amado, pues esto lo vemos en la Escritura por varios pasajes. El libro de Proverbios, por ejemplo, es un pasaje o es un libro en donde varias veces nos hace referencia a este caso.
cuando el hombre es precisamente humilde, es exaltado. Y lo contrario es el orgullo. El orgullo precisamente es también una característica que tiene a veces el hombre, y esa característica lo que hace es todo lo contrario. No que el hombre sea exaltado, sino que al contrario, el hombre pueda ser quebrantado, humillado. Eso es lo que nos habla la Escritura. Entonces, esta idea que vemos aquí en esta escritura, en Primera de Pedro, es una de las cosas que requiere precisamente todo cristiano, todo creyente, toda persona que quiere buscar a Dios necesita humillarse. Y esta es una parte muy importante en la escritura. Es como comienza pues realmente el acercamiento entre Dios y el hombre, o de Dios hacia el hombre, y también es el primer paso que tiene que dar el hombre para poderse acercar a Dios. Si no hay humildad, pues definitivamente el hombre no va a poder acercarse a Dios. Y también, si no existe humildad en el hombre, si no existe la humildad en este sentido, Dios no podrá acercarse a la persona. Entonces, es una de las cualidades o virtudes o una de las condiciones que requiere el hombre tener para poder ver precisamente el favor y la gracia de Dios. Vamos a ver en un momento más algunas cosas que están relacionadas a la humildad. Bueno, entonces la Escritura nos insta precisamente a humillarnos para que podamos encontrar de parte de Dios el favor, la gracia, etcétera. En otras palabras lo dice, para que Dios nos exalte, o Dios los exalte. Ese es lo que nos habla este principio en la Escritura. Quiero abordar un poquito sobre la condición que viene a aquellos que se exaltan a sí mismos. Los que se exaltan a sí mismos, en otras palabras, podríamos pensar, es realmente lo que se considera como el orgullo. Y el orgullo es precisamente eso, el hecho de que una persona se exalta y se alaba a sí mismo por sus características, por su habilidad, por el conocimiento, a lo mejor por algún poder que tenga, si ejerce un poder, si es una persona en autoridad, si tiene a lo mejor fuerza, si tiene personas a su mando, si es una persona a lo mejor con ciertos carismas, talentos. Por la belleza a lo mejor que pueda tener, una belleza en su físico, no sé, a veces hasta el color de su piel, el color de los ojos. Todas esas cuestiones, muchas ocasiones, a veces a la persona le hace quererse exaltar a sí mismo, ponerse como mayor a los demás. Y bueno, hay un principio, vamos a verlo aquí en Mateo capítulo 23, el verso 12. Mateo 23 nos dice que el que se enaltece será humillado. Y esto es lo que nos enseña precisamente el Señor Jesucristo. Veámoslo aquí en la Escritura, precisamente son palabras del Señor Jesús en Mateo 23. El versículo 12 nos dice aquí la Escritura. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este principio, como lo decíamos, aparece en varias partes. Aquí Jesús lo que está haciendo referencia a esta ley, una ley espiritual, podríamos decirlo, es que aquel que se enaltece llegará a un momento en donde es quebrantada esa persona. Hay personas que a lo mejor en su condición sienten que nadie podrá reemplazarles. Por ejemplo, es sobresaliente en el trabajo, es sobresaliente en alguna habilidad manual, mecánica, etcétera, en algún oficio, es sobresaliente en eso. Y de repente es una persona que quizás por los logros, el avance que ha tenido, su corazón se enaltece, y eso es lo que busca, hablar de sí mismo y estar anunciando sus logros, sus metas, sus éxitos, lo que ha logrado alcanzar. Pero definitivamente llegará un momento donde esa persona, vendrá alguien que a lo mejor lo supere. ¿Y sabe dónde ocurre más esto? Por ejemplo, en la gente que es violenta, agresiva,
aquel que se considera fuerte. A lo mejor anda en malos pasos, anda haciendo cosas malas y quizás considera que él es una persona que los que están a su alrededor le tienen miedo, le tienen temor. Los conocidos, los vecinos, la gente en su entorno, y siente que es invencible. A lo mejor ha comprado autoridades, ha comprado a personas, a lo mejor para lograr obtener favores, para ser librado de la cárcel, para comprar a un juez, para comprar a ciertas personas que lo protejan, que lo cuiden, que lo ayuden. Y definitivamente hay personas que en esa condición sienten que son precisamente invencibles. Bueno, el principio que nos dice esta palabra, dice que el que se enaltece, vendrá un momento de quebrantamiento. Y a veces, estando en esa condición, muchas personas definitivamente no se visualizan, no se ven cuando llegue el momento en que sean tirados de ese pedestal en el que se encuentran, que sean derribados a lo mejor de ese lugar donde son puestos por otras personas. ¿Qué será de esa persona cuando sea quebrantada, cuando venga la enfermedad, cuando venga alguien más fuerte que él, cuando se le vaya o se le esfume las riquezas, el poder o las cosas que tiene a su alcance, que le han hecho sentir que es una persona que ha logrado todas esas cosas y que nada malo le vendrá a su vida? ¿Qué va a suceder cuando todo eso se acabe? Por ejemplo, en la etapa de la juventud. Los jóvenes muchas veces están precisamente en una etapa donde sienten que pueden hacer, desvelar, comer, hacer las cosas, tomar, ingerir drogas, hacer esto, hacer aquello, y sienten que precisamente tienen todo el potencial y todo el poder para lograr hacer todas esas cosas. Pero definitivamente eso se acaba. En Eclesiastés dice que la juventud es una etapa muy breve. Es vanidad, es algo que pasa muy rápidamente. La belleza, a lo mejor esa energía, toda esa actividad, todo ese dinamismo que tenía la persona, ese joven, de repente eso empieza a cambiar. Y por eso al joven le hace un recordatorio: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque vendrán los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y hay un llamado para los jóvenes precisamente para que visualicen no solamente lo que están viviendo en ese momento, sino lo que vendrá posteriormente. Y se acuerden que definitivamente el hombre que se exalta a sí mismo definitivamente será humillado. Amado, esa es una verdad que vemos en la Escritura. Es una verdad que encontramos en diferentes principios, en diferentes lugares de la palabra, y es importante que nosotros entendamos. Es una ley espiritual. ¿Qué quiere decir que es una ley espiritual? Es una ley que no vamos a poder cambiar. Así como la ley, ahorita existe una ley que se denomina la ley de la gravedad, donde todo objeto que usted lo levanta sobre la superficie del piso, del suelo, de repente la suelta y ese objeto va a caer, va a pegar, va a caer hacia la tierra, hacia el suelo, es atraído hacia la superficie de la tierra. Es una ley. Eso es una ley y no va a cambiar. Eso sucede aquí en México, como sucede en China, como sucede en Rusia, como sucede en cualquier lugar de este planeta donde nos encontremos, se cumple esa ley. Y estas leyes son precisamente eso, las leyes espirituales. El hombre que se enaltece a sí mismo, el que se enaltece a sí mismo, ese será humillado, será quebrantado. ¿Y de qué está hablando esa ley? Precisamente está hablando del corazón que tiene orgullo, del arrogante, del soberbio, del altivo, de la persona que siente que es más fuerte y más poderosa, que menosprecia a su prójimo, como decíamos, quizás a lo mejor por el color de piel, por la riqueza, a lo mejor por su inteligencia, por su fuerza, por el conocimiento, o simplemente porque se impone, se ha impuesto sobre otros, mirando con desdén, como el esposo a la esposa, o como la esposa hacia el esposo, o los hijos menospreciando al padre. O como aquel joven que menosprecia al anciano, como aquellas personas que menosprecian a otros, quizás hasta por esa condición social en la que se encuentran, económica, social, menospreciando a su prójimo.
Inclusive yo quiero decir que a veces hasta hay cristianos que menosprecian a su prójimo. Gente que dice que es cristiana y está menospreciando a su hermano, a su prójimo, menospreciando a lo mejor hasta una persona que le echa las cosas ahí en el supermercado, ahí a la bolsita, maltratándolo, siendo áspero con él, humillándolo, tratando de sobajar a una persona, tratando de humillar a su prójimo. Y eso a veces la persona siente que tiene esa atribución, que tiene ese poder y esa autoridad para menospreciar a su prójimo. Si tú precisamente tienes un trato con alguna persona y humillas a los demás, bueno, eso habla del orgullo que hay en tu corazón, del menosprecio que hay de tu corazón hacia tu prójimo, y eso es precisamente orgullo, eso es soberbia. Y dice aquí este principio que estamos viendo, que el que es exaltado, se exalta, será humillado. A veces las personas recibimos una lección y una enseñanza por las personas más sencillas y más humildes. Bueno, quiero decirle que no solamente la persona rica actúa con la persona rica, quizás es más común, varios de ellos, quizás no todos, hay excepciones, pero muchas personas ricas a lo mejor se sienten precisamente más o superiores que otras personas. Pero no es solamente ahí. Quiero decirle que puede haber una persona muy humilde, es decir, muy sencilla en el sentido, hablando de lo económico, tiene lo básico, o a lo mejor hasta tiene carencias. Pero dentro también de ese ámbito hay personas muy orgullosas, gente muy orgullosa, que cuando a lo mejor requiere la ayuda, no la pide, o que cuando recibe una ayuda en la posibilidad de otra persona se enoja, se indigna, menosprecia la ayuda, se enoja contra la persona que le está ayudando, o simple y sencillamente esa persona en esa condición también es tan orgulloso que cierra su corazón a reconocer su necesidad de Dios, a veces hasta culpando a Dios. Eso habla también del orgullo que tiene el hombre, el corazón del hombre que tiene orgullo. Y bueno, siente que no es digna Dios, que la persona, que Dios no es digna de que Él le dirija una oración, una palabra. Que Dios que esta persona esté cerca de Dios, que Él busque de Dios. Siente que eso no es realmente algo para Él. Amado, eso también habla de un orgullo. Y es entonces una ley espiritual que el que se enaltece será humillado, el que es orgulloso y está precisamente en esa condición será quebrantado. Bueno, hay una condición también muy triste en un corazón orgulloso. El inciso C, ahí en esta presentación vemos que Dios no se relaciona con los orgullosos. Dios no se relaciona con los orgullosos. Veamos este pasaje aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 5. Un versículo anterior al que veíamos hace un momento. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 5. Dice la Escritura: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces, aquí lo que nos anuncia la Escritura es este punto, cómo Dios resiste a la persona que tiene orgullo. Es una de las condiciones, o es una de las condiciones espirituales o morales en las que se puede encontrar el hombre, que es la condición más triste y que realmente es todo lo contrario a lo que la persona posee. Es decir, esa persona que posee el orgullo se siente pues realmente como por encima de todo, por encima de todo. Pero ¿sabes cómo lo ve Dios?
como la persona más miserable, como la persona más digna de conmiseración, como la persona más digna de su conmiseración. ¿Por qué? Pues hay más esperanza de aquella persona que a lo mejor es pecadora, está en el vicio, que ha destruido la vida de otra persona, que hay personas a lo mejor que han hecho mucho daño sobre esta tierra, pero cuando esa persona se arrepiente, precisamente puede alcanzar la gracia y el favor de Dios. Sin embargo, el orgulloso le cuesta trabajo reconocer su necesidad de Dios. ¿Cuándo alcanzará el favor de Dios esa persona? Dios resiste a esas personas, dice aquí la Escritura. Dios resiste a esas personas. ¿Qué nos dice esta parte de la Escritura, amado? Nos dice la palabra de Dios que Dios está lejos de la persona orgullosa. Dios está lejos, no mantiene una relación ni busca tener una relación con una persona así. ¿Sabes por qué? Porque una persona orgullosa sentirá que más bien él tendrá que enseñarle a Dios. Una persona orgullosa siente que él tiene la razón. Una persona orgullosa no se deja corregir. Una persona orgullosa no admite precisamente un señalamiento sobre su vida, sobre su persona. Y definitivamente, mira, la persona orgullosa se ve a sí mismo como perfecto. El único perfecto es Dios. Entonces imagínate quién le podrá enseñar al orgulloso. A sí mismo, nadie puede ayudarle a esa persona. Entonces es una de las cosas que mucho estorba en el hombre para poder recibir y ser ayudado de parte de Dios. Por eso Dios al orgulloso de lejos. Amado, yo pienso que a veces esto se repite hasta en la sociedad o en el ámbito social. Cuando tú tienes una persona que cercana a ti en el trabajo, en la familia, en alguna cuestión en el ente en donde tú estás, a veces la persona que es orgullosa, pocas personas están con él. Pocas personas quieren estar con él. Solamente estarán con él los que quieren ser igual que él. Pero una persona orgullosa poco es estimada, en realidad poco es estimada. A lo mejor estarán las personas con él por el beneficio, porque hay una mejor algo que les impone estar cerca a ellos, un compromiso. Pero no está el corazón realmente con ellos. No está la gente de corazón hacia ellos. Y es como las relaciones que a veces tienen los jóvenes. Una relación en el noviazgo, los jóvenes se sienten a lo mejor que están en una etapa muy fructífera en su vida, hay belleza, hay fortaleza y entablan una relación, pero a veces esas relaciones solamente son en base a lo que hay en ese momento, lo que existe en ese momento, pero se acaba la belleza, se termina a lo mejor la juventud, la fortaleza, se acaban esas cualidades o esas cuestiones y entonces esa relación termina. Así hay muchas personas que están alrededor de una gente orgullosa, solamente quizás por un beneficio, pero en realidad es la persona que es más digna de conmiseración. Entonces, amado, quiero decirte que tanto Dios establece un límite de acercamiento a esas personas, y hasta que no cambia esa condición la persona, esa actitud en su corazón, entonces Dios no se acercará a él, a ella. El orgullo es algo que a Dios no le agrada. Hay una historia que seguramente usted habrá escuchado, leído en el libro de Eclesiastés, en el libro de Ezequiel, precisamente nos describe, por ejemplo, sobre la condición de Satanás, que era Lucifer. Era un ángel hermoso desde el día de su creación, las atribuciones que le fueron dadas en el cielo, las múltiples contrataciones que tenía, es decir, diferentes cosas que le fueron encomendadas, labor tras labor, misión tras misión, obra tras obra le era comisionada, y llegó un momento donde se enalteció su corazón y quiso ser como Dios. El orgullo estuvo en él y entonces fue desechado.
Y así como en ese sentido hemos conocido esa historia, ese relato de la Biblia que sucedió en el cielo, cuando Satanás fue desechado del cielo y los ángeles que con él estaban. Amado, así Dios establece precisamente un distanciamiento con el que es orgulloso. Amado, será humillado entonces el que se enaltece solo. Eso es un principio que nos habla Dios en su palabra, lo enseña en varias partes de la Escritura. Había un rey llamado Usías. Un rey llamado Usías, usted puede leer esta historia ahí en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, este rey que había sido favorecido por Dios, bendecido, ayudado por Dios, y llegó un momento por todas las cosas que él había obtenido, se enalteció su corazón y sintió que él tenía la libertad, la función, la autoridad, el respaldo de Dios de poderse meter al templo, y poder ofrecer ahí, poner una ofrenda delante de Dios. Y el día que ese hombre entró al templo, ese día le cayó una lepra en su cuerpo. Eso viene ahí en Segunda de Crónicas 26, del verso 18 al verso 20, nos habla de este rey, el rey Usías, que entró con un corazón realmente exaltado. Estaba exaltado. Esa función solamente le correspondía a los sacerdotes, solamente le correspondía al sumo sacerdote, y podía entrar nada más una vez ahí al lugar santísimo y estar el sacerdote siendo purificado para tener acceso al templo. Pero este rey sintió que ya por todo lo que había recibido de Dios, había logrado para Dios, entonces él podía hacer esa labor. Y el día que se enalteció a sí mismo, él se exaltó solo, se exaltó a sí mismo. Ese día Dios lo humilló, salió leproso de ese lugar. Que esta enfermedad pues representa precisamente una humillación, un quebranto en la vida de este hombre, además que es una figura en la escritura del pecado. Solamente ese día brotó lo que ya estaba en su corazón antes de que entrara a ese recinto, al lugar que le pertenecía entrar solamente al sacerdote. Entonces, amado, vemos esto en la Escritura. Otro ejemplo de quizás de la exaltación que asimismo hace el hombre es no solamente Satanás, este hombre Usías, sino aún, por ejemplo, pensamos en Sansón. Un hombre que a lo mejor tenía fortaleza, había recibido hasta la bendición de Dios de tener esta atribución, esa cualidad en su cuerpo, en su físico, ser el hombre más fuerte, pero en algún momento pensaba que él podía hacer las cosas a su manera, cuando él quería, en la manera que él quería, sin guardar la palabra de Dios, sin ser fiel a Dios. Entonces las hizo de la forma que él pensaba y terminó precisamente dejado por Dios. Dios se fue a un lado. Es un ejemplo de la soberbia, por ejemplo, porque Dios estuvo hablándole a Sansón. Él desde muy pequeño, Sansón sabía cómo tenía que vivir, qué podía comer y qué no podía comer, según lo que Dios tenía especificado para él. De qué tenía que apartarse en su vida, de los muertos, de no tocar ahí el cadáver de algún cuerpo, de algún ser muerto. No podía hacer eso. Y todas esas cosas se las brincaba Sansón. Entonces eso no hablaba de humildad, eso hablaba de orgullo. Y amado, así es a veces la vida de ciertas personas, que aún conociendo lo que es bueno, terminan quebrantándolo, violándolo. Y eso, amado, pues definitivamente es algo que no le agrada al Señor. Sansón es otro ejemplo, fue precisamente rechazado. Otro hombre llamado Saúl, usted quizás habrá escuchado esa historia. Saúl, que era un hombre que había sido elegido por Dios para ser rey, el rey de Israel, y era un hombre que en un principio a sí mismo se menospreciaba, se veía realmente como poco ante todo Israel. Era un hombre que se encogía de hombros, dice la Escritura. Seguramente era un hombre tímido, pero cuando Dios lo llama, lo empieza a usar, este hombre no guarda su corazón. Y entonces su corazón se llena de orgullo, se llena de celos, de envidia y de muchas otras cosas. Y amado, pues termina desechado por Dios. Dios se aparta de él. Entonces aquí estamos observando algunas cosas. Lo que nos dice Primera de Pedro 5:5.
Dios resiste a los soberbios. Dios se pone lejos de aquella persona que está con soberbia, con altivez en su corazón. Bueno, vamos a ver la otra parte, porque lo que estamos refiriendo es que en sí a lo que nos invita la Escritura es a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, la humildad, podríamos decirlo, según lo que nos habla ahí, Primera de Pedro 5:6, amado, nos dice que la humildad es el camino que nos lleva a la exaltación. La humildad es el camino que nos lleva a la exaltación. Bueno, quiero hacer una aclaración. ¿A qué nos referimos con exaltación? ¿O qué es lo que nos dice la Escritura sobre la exaltación? El significado de la exaltación, pues, es el honor, así como un grado de honor, de respeto, como loar, como alabar a una persona. Alabar no en el sentido de culto, de adoración, no en ese sentido de adoración que merece solamente Dios, sino de alabar como reconociendo su conducta, su proceder, sus atribución, es decir, las cosas que ha logrado esa persona, como en un sentido de respeto y de honor. Entonces, a eso es a lo que se refiere precisamente el texto de Primera de Pedro 5:6. La exaltación entonces es un reconocimiento, un honor y una alabanza por la acción de las personas. Esto lo vemos en diferentes partes de la Escritura. Por ejemplo, en su momento el Señor Jesús alabó a ciertas personas. Reconoció, por ejemplo, la fe del centurión. Esa fe que tuvo el centurión, le reconoció esa fe y le dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Eso era una forma de darle un honor a ese centurión que había depositado su confianza en Jesús. Otro caso es la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia, precisamente una mujer que tampoco era del pueblo de Israel, y esta mujer buscó a Jesús con insistencia y además le decía al Señor: Señor, es que solamente quiero un poquito de ti. Si tan solamente cayeran de las migajas de lo que le has dado a comer a tus hijos, con esas migajas que caigan, eso es suficiente para que mi hija sea sanada. Y la fe de esta mujer admiró también a Jesús. Esa mujer también fue honrada, alabada, y los evangelios quedó registrado precisamente el testimonio de esa mujer. Ya eso es un honor, amado, que en la Escritura quede registrado el actuar y el proceder de una persona como estas que estamos describiendo. Entonces Jesús también en ese sentido le exaltó o honró, alabó el actuar de estas personalidades. ¿Qué más? También hay otras cosas que podríamos decir en relación a la Escritura. Por ejemplo, alaba la conducta de los pastores o de los ancianos, de aquellos que son obedientes, que aquellos que son fieles en ese ministerio, en ese servicio. También la Biblia habla de que ellos son alabados, por ejemplo, deben ser honrados. También, por ejemplo, los que sirven, ¿no? Tienen diferente servicio en la iglesia. Le llaman, generalmente se les nombra a esas personas, se les denomina los diáconos. Sirven en la iglesia en diferentes cosas. Y el servicio que ellos llevan a cabo, pues es un servicio en donde ese servicio retribuye en beneficio de muchos congregantes, de muchos miembros de la iglesia, pero también esto retribuye para gloria de Dios. Y el servicio que llevan a cabo estas personas, pues también es alabado en la Biblia. Se les lleva a que se les reconozca el servicio que hacen ellas como diáconos en la iglesia. A veces pueden parecer servicios tan sencillos, pero cuán importantes son y cuán necesarios. Por ejemplo, un micrófono aquí. Por ejemplo, tocar un instrumento. Servicios que son realmente muy importantes. El poder tener esta difusión a través de la internet.
El que, por ejemplo, varios de ustedes llegan aquí y pues precisamente llegan a ocupar un lugar, pero previamente hubo quizás una persona o varias personas preparando este recinto para que usted, por ejemplo, cuando requiere un servicio, hay hermanos también que le asisten, le apoyen. Entonces todo eso requiere un reconocimiento, y eso es parte de lo que nos habla aquí la Escritura cuando se refiere a la exaltación. Entonces, también, por ejemplo, la labor que hacen los evangelistas llevando la palabra de Dios es una labor fiel que requiere precisamente un honor, el ser reconocidos, llevar el evangelio a otras personas, a veces hasta a través de un folletito. Algo muy sencillo, dándole un folleto a una persona. Le invito a una reunión. Oiga, seguramente usted necesita también buscar a Dios. Y con palabras muy sencillas, a veces dándole un folleto a una persona, eso habla precisamente de una labor de llevarle ese mensaje, comunicar ese mensaje a otras personas. Y mire, yo creo que varios de los que estamos aquí, así es, gracias a Dios que pudimos llegar. ¿Quién usó Dios? Pudo haber usado a tu papá, a tu mamá, a un primo, a un amigo, a un familiar, a un vecino, a lo mejor a alguna persona, hasta usó un folleto para que tú estuvieras en este lugar. Y esa labor precisamente es algo también que es reconocida en la Escritura. Ahora, amado, son ejemplos de cómo la Biblia también exalta o da ese honor, ese respeto en estas acciones que estamos mencionando. Bueno, pues a eso se refiere la Escritura cuando dice que el que se humilla será exaltado. El que se humilla será exaltado. ¿Qué quiere decir esto? Aquella persona que procede con una característica de humildad, que tiene humildad, llegará el momento donde esa forma de actuar precisamente será reconocida. ¿Sabes? La diferencia entre un cristiano y la diferencia con las personas que no conocen a Dios es que el cristiano sabe que si tiene alguna atribución, alguna cualidad, alguna habilidad, alguna labor en su vida, es solamente él un administrador de lo que tiene. Es decir, por ejemplo, imagínate que tuviera dinero, recursos, que fuera una persona rica, vamos a pensarlo. Eso es relativo a veces, ¿no? Porque pues aquí pudiéramos decir rico es fulano de tal, rico no, pues fulanito de tal. Pero él en relación con personas de otras naciones, pensemos en Dubái, pensemos en otro país, no, pues allá hasta se comen el oro, ¿no? Bueno, entonces eso es relativo, vamos a pensarlo. Si alguien considera que es rico, ve que tiene riqueza, si es una persona cristiana, pues la diferencia es que esa persona sabe que ese recurso él solamente es administrador. Pero ¿cómo sería el corazón de otra persona? A lo mejor que tiene riqueza y que no tiene a Cristo en su corazón, pues siente que él lo logró por su fuerza, por su habilidad, por su esmero, etcétera, y eso precisamente le hará a lo mejor sentir que él es mayor, superior a todos los demás. El cristiano no lo ve así. Él ve que ha recibido los bienes, y así nos enseña la Escritura. En la parábola de Mateo 25, donde habla de los talentos, Jesús enseña que el Señor entregó sus bienes a sus siervos. ¿De quiénes eran los bienes? De Dios, son de Dios. Y solamente se los entrega a los hombres en esta tierra, para que sean puestos a trabajar. Y bueno, entonces la diferencia es que el cristiano sabe que él es administrador de lo que tiene en este mundo. Si es una habilidad, si es conocimiento, si a lo mejor posee la habilidad para hacer negocios, para a lo mejor trabajar, para predicar la palabra, para dar consejo, si Dios lo ha capacitado a lo mejor en enseñanza, es decir, en poder enseñar la palabra de Dios, o en lo secular, hacer alguna cuestión secular, en la medicina, en la atención a la persona, en la mejor acercarse, ayudar al necesitado, etcétera. Lo que la persona tiene en esta tierra es un creyente, amado, sabe que todo eso lo ha recibido de parte de Dios.
y solamente Él es un administrador. Bueno, en ese contexto de Mateo 25, el que es fiel fue alabado, ¿verdad? El siervo fiel le dijo: buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y además va a ser recibido en la gloria con Dios. Bueno, entonces ese es el tipo de exaltación que nos habla la Escritura. Ahora, ¿cómo más podemos ver la exaltación? Vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva. La humildad, estamos diciendo, es el camino que lleva a la exaltación. ¿A qué exaltación? Ya hemos hablado de eso. Bueno, la humildad en primera instancia lo que trae es la libertad del orgullo. La humildad nos hace libres del orgullo. Y pareciera que a veces esto viene en el ADN de muchas personas. Parece que está muy metido hasta lo más profundo del ADN de muchas personas, el orgullo. El orgullo está muy metido en el corazón de muchas personas. Bueno, si tú has reconocido que necesitas un cambio en tu vida, que necesitas ser una diferente persona, estás reconociendo precisamente cómo el orgullo te está destruyendo. A veces te cuesta trabajo recibir la palabra, recibir un consejo, ser ayudado, reconocer tu necesidad, reconocer tu problema, pedir ayuda. Amado, tienes orgullo. Hay un orgullo en tu corazón. ¿Y cómo te va a ayudar Dios así? Bueno, a veces hemos expuesto aquí casos donde Jesús les preguntaba: ¿qué quieres que te haga? Pues Jesús sabía, era una persona ciega que necesitaba que recobrar la vista, pero a través de declarar eso, el hombre tenía que quebrantar su propio orgullo reconociendo su necesidad. Señor, soy un ciego, necesito ver, Señor. Por favor, dame la vista. Y eso es lo que necesitaba reconocer. Amado, entonces, por eso la palabra de Dios en ese sentido nos habla de confesar nuestros pecados. Porque eso quebranta nuestro orgullo, el confesar nuestros pecados. He sido un borracho, he sido un adúltero, he sido un fornicario, he sido un mentiroso, he sido un amargado, he sido una persona rencorosa, he sido una persona que he hecho lo malo, que he destruido a mi familia. Reconocer y declararlo, amado, o declararlo nos lleva a reconocer, y obviamente eso quebranta nuestro orgullo. Yo quiero decirte que eso es un acto de humildad. La humildad nos lleva a declarar nuestra condición. Entonces nos hace libre del orgullo. El siguiente punto. Quiero mencionar dentro de esto que estamos hablando es que lo que va de la mano o lo que trae consigo la humildad, pues es la acción o el actuar como un niño. Eso lo ponía como ejemplo Jesús ahí en Mateo capítulo 18, del verso 1 al 4. Él pone a un niño delante de todos los discípulos y les dice: el que no se hiciere como uno de estos niños no puede entrar al reino de los cielos. Entonces la acción de los niños es distinguida por su humildad. Ellos se distinguen por su humildad. Cuando tiene hambre, ¿qué hace un niño? Le pide al padre. Cuando está enfermo, cuando le duele algo, cuando se siente triste, cuando se siente molesto, enojado. A veces son tan abiertos, tan transparentes los niños, diciendo a veces hasta lo que quieren. Bueno, él precisamente, las personas están actuando, un niño actúa con esa humildad, con esa sencillez en su vida. A veces hasta si se enojan con alguien, al ratito ya están jugando otra vez. Se reconcilian, se perdonan, se piden perdón. ¿Cómo es el actuar de un niño? Ve, por eso Jesús los ponía como ejemplo y nos dice que si no nos hacemos como ellos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Esos niños inocentes, nobles, esos niños que precisamente también están ahí dispuestos. A veces tú los escuchas con su voz todavía bien tierna, si quizás poder pronunciar plenamente las palabras, y dicen: sí, mamá, te voy a obedecer. Su sencillez, su nobleza. De ellos necesitamos aprender.
Esa actitud, amado, habla de humildad. También la humildad conlleva o va de la mano, trae consigo el arrepentimiento, por lo que ya hemos mencionado. Amado, cuando tú estás realmente reconociendo tu condición, mira, esa actitud de humildad, reconocer tu actitud, tu condición, tu estado espiritual, te lleva a arrepentirte. ¿Y qué es arrepentirse? Primero reconocer, confesar y apartarte del pecado, de lo que te está destruyendo, de lo que has hecho mal, de lo que desagrada a Dios. Eso es el arrepentimiento, es reconocer, confesar y apartarte. Y eso es precisamente la humildad, amado. La humildad va con el arrepentimiento. Así es que si una persona orgullosa, engreída, que dice que se ha arrepentido, que ya se arrepintió, pues sería difícil creer a una persona, porque está menospreciando a su hermano, porque trata mal a su prójimo, porque quiere humillar al hijo, a la esposa, al esposo, porque humilla al compañero en el trabajo, porque lo menosprecia con sus palabras. Eso habla de que esta persona hay orgullo en su corazón, y aun cuando esa persona diga yo ya me arrepentí, pues es totalmente diferente, no empata, no compagina, no armoniza, no va en la misma sintonía, nada tiene que ver, es como el aceite y como el agua, no se pueden mezclar, no van juntos. Así es la condición del orgulloso y del arrepentimiento, no van de la mano, amado. Por eso es necesario la humildad. También la humildad conlleva la sumisión a Dios, que es parte del arrepentimiento. La sumisión a Dios es rendirte a Jesús, rendirte a sus palabras, entregarle tu corazón a Jesús. Decirle: Señor, es cierto, mucho tiempo he sido rebelde, desobediente, he hecho mi voluntad. Y a lo mejor si miras hacia atrás, pues solamente lo único que vas a decir: ve, Señor, no tengo mucho que decirte, nada más ve todo lo que he hecho, el desastre que he hecho en mi vida, el desastre que he hecho con los míos, cómo he dañado aquí, acá, allá, he dañado a estas personas, y yo mismo me he dañado por todo lo que he hecho, Señor. Entonces mira, la humildad pues en automático nos estaría llevando a sujetarnos a Dios. Una sumisión a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios eso genera, restaura, arregla. La palabra de Dios restaura, arregla precisamente las cosas. Y Dios vino precisamente a través de su palabra, por medio de su Hijo, que es la palabra hecha carne, el verbo hecho carne. Él a través de su Hijo precisamente viene a restaurar las cosas. Y Él quiere restaurar tu vida, quiere restaurar tu persona, quiere sanar ese corazón quebrado, quebrantado, humillado, herido, maltratado, raspado, quebrado. Él quiere venir a restaurarlo. Pero ¿sabes? Necesitamos esto, sumisión a Dios. Y el otro aspecto también que está de la mano precisamente de la humildad, que trae consigo la humildad, es una búsqueda del rostro de Dios en oración. En sí, primera de Pedro, capítulo 5, el verso 6, pues a eso nos está invitando, que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Y está hablando en un contexto donde hay dificultades, persecución, prueba, donde hay angustias, donde sentimos la acechanza del diablo, donde hay tentaciones, donde hay momentos de dificultad. Y amado, en ese contexto entonces hay un momento para buscar a Dios. ¿Qué hace el niño cuando está precisamente con hambre? Pues va y busca a la mamá: mamá, tengo hambre. No se sale y va a comprar y a lo mejor hace esto y aquello y va a tocar a la vecina, al vecino para decir: a ver, ¿a qué hora me van a servir? No. En realidad él con toda humildad reconoce su necesidad y se acerca a la persona indicada. ¿Sabes? Nosotros a veces, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando la predicación, estamos buscando algo que nos motive, algo que nos ponga ahí el power, algo que a lo mejor nos encienda, nos avive, nos dé un plus. Estamos buscando distintas recetas, métodos, cosas, pero no vamos a buscar a la persona, que es Dios, que Él viene precisamente a levantar nuestra vida.
Con esto no estoy diciendo que esté mal que escuches las predicaciones y que estés buscando ese tipo de cosas a través de las redes, en otros medios que tienes. Qué bueno. Pero no pongas tu enfoque en el medio. No pongas tu enfoque en el medio. Pon tu enfoque en que Dios puede usar esos medios para hablar a tu vida. Entonces, necesitamos esa búsqueda de Dios, y eso es a lo que nos lleva la humildad. Dice, por ejemplo, ahí Salomón en su oración, él establecía: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare y oraren, dice, y se humillaren delante de mí, dice, y se arrepintieran de sus pecados, entonces clamarán a mí, yo les responderé, dice la Escritura. Es buscar el rostro de Dios, amado. La humildad lleva consigo buscar a Dios. Así es que si estás en tentación, en prueba, hay formas. A veces Dios ha puesto medios en tu vida, hermanos, estudios, predicaciones, alabanzas. A lo mejor hasta ahora ya en el teléfono tienes una Biblia ahí descargada y hay aplicación precisamente para recibir algún mensaje, algún estudio, algún texto que aliente tu vida, alguna serie de mensajes ahí. Bueno, son medios, pero ve que es Dios el que quiere hablar a tu vida. Ves que es Dios a la persona que tú necesitas. No pongas tu enfoque en esos medios, sino en la persona que requieres tú. Tú necesitas a una persona que se llama Jesús, que es Dios, y precisamente Él quiere ayudar en tu vida. Así es que la humildad nos lleva a reconocer eso. Como Jairo, por ejemplo, el principal de la sinagoga. Tenía el conocimiento, tenía seguramente otros hombres por encima de él en autoridad, en reconocimiento, que tenían mayor experiencia, conocimiento de las Sagradas Escrituras. Él era principal en la sinagoga y seguramente tenía un grupo de consejeros con él. Pero él atravesó circunstancias en su vida que estaba tan quebrantado que la única persona a la cual él se dio cuenta que tenía que buscar era Jesús. Pudo haber corrido con el sumo sacerdote, pudo haber implorado que el sumo sacerdote viniera a su casa, que algún sacerdote viniera a su casa, impusiera las manos sobre su hija que estaba ahí muy enferma, sobre la persona que estaba ahí tendida, que era su hija, y él estaba con toda la aflicción, que entonces podía haber hecho eso. Había convocado a toda la sinagoga: oigan, ayúdenme a ayunar y a orar por mi hija. Quizás lo pudo haber hecho o quizás lo hizo, no lo sabemos. Pero llegó un momento donde tal quebrantamiento, amado, lo único que le vino a la mente es buscar el rostro de Dios. ¿Y en quién lo vio reflejado? En una persona: Jesús, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Lo vio reflejado en la persona indicada, en Jesús, porque Él vino a mostrarnos su eterno poder y deidad que se hace manifiesta desde la creación. Pero Cristo Jesús lo vino a hacer palpable a través de su persona, sus palabras, su compasión, su misericordia, ayudar al enfermo, ayudar al necesitado, recibir al quebrantado, alentar a aquella persona que estaba deshecha, abatida, estaba realmente quebrantada su vida. Vino Jesús a ayudar a esa persona. Y amado, ahí fue reflejado. En Cristo Jesús fue reflejado a Dios. Él buscó a Dios a través de la persona de Cristo. Bueno, también consigo trae el hecho de que debemos de seguir la palabra de Dios, es decir, seguir los mandamientos. Lo que trae consigo la humildad es estar dispuesto a seguir los mandamientos de Dios. Jesús nos decía de esa manera, amado, que si nosotros queremos demostrarle el amor a Él, el amor se manifiesta a través de guardar sus mandamientos. Y eso conlleva humildad. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas no quieren que alguien les diga lo que deben de hacer. Y vivimos en un tiempo así. En el trabajo. Cuánto batalla la gente a veces para obedecer las indicaciones. Y mira, si este ABC
lo tuviéramos desde chicos, no, pues las empresas crecerían porque seguirían las indicaciones del jefe. En el negocio, en el trabajo, ahí en la casa, las mamás estarían pues dando gloria a Dios, ¿verdad? Glorificando el nombre de Dios, porque el hijo le dice a la mamá algo y pues rápidamente el hijo le dice: sí, mamá, lo voy a hacer. La obediencia, el obedecer esas indicaciones. ¿Y sabes eso qué refleja? Humildad. El que tú obedezcas a alguien más cuando te da una indicación, eso es un reflejo de humildad en tu vida. O sea, no necesitas estar publicando y diciendo: no, yo soy la persona más humilde sobre la tierra. Quizás ya no lo serías por estarte anunciando. Pero en realidad, cuando la persona obedece cosas tan sencillas, en casa, en el trabajo, en la escuela, con el jefe de trabajo, etcétera, obedeciendo esas cosas, la verdad, ahí reflejas la humildad. Reflejas una humildad, hay un reflejo de esa humildad, porque precisamente el guardar los mandamientos de Dios habla de la humildad de la persona. Pero hay muchas personas que dicen que son cristianas y no obedecen a Dios en su palabra y en sus mandamientos. Bueno, pues eso es lo triste. Mire, puede pasar la persona 5 horas, 4 horas, haber estado orando en la presencia de Dios. Hermano, estuve orando 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta en lenguas estuve hablando, pero no obedece a Dios. Bueno, ¿de qué sirvió? Usted no obedece a Dios, no hay reflejo de humildad en su vida. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte en el tiempo oportuno, adecuado. Entonces, pasamos al siguiente punto. La humildad es una de las virtudes con recompensas amplias en la Escritura. Por ejemplo, la Biblia hace referencia a que los de limpio corazón verán a Dios. Así podríamos decir de otras virtudes. Por ejemplo, también acerca de el amor, la compasión. Los misericordiosos, dice, ellos alcanzarán misericordia. Como que son más específicas, las virtudes tienen una recompensa en específico. Pero la virtud que es la humildad es muy amplia en reconocimientos o en recompensas, en la exaltación, en la forma en que será exaltada la persona con humildad. Solamente quiero mencionar algunas. Si viéramos cada una de estas o más de estas que hay, porque hay más de estas que mencionaré, y viéramos los textos de la Biblia, pues seguramente aquí nos extenderíamos varios ciclos. Yo quisiera invitarle, si usted quiere hacer un estudio un poco más profundo sobre este asunto, puede ver de estos puntos que estaremos viendo, busque una cita. No solamente habrá una, habrá quizás más de una cita para cada uno de estos puntos. Por ejemplo, una de las recompensas que viene por la humildad o la exaltación, cómo Dios exalta al humilde, es a través de la salvación. Dios salva al humilde. Dios salva al humilde. ¿Qué otra manera es recompensado o exaltado el que es humilde? La Biblia dice que da gracia a los humildes. Eso lo dice ahí en Primera de Pedro, es uno de los textos, pero hay otros pasajes en la Escritura. Dios da gracia al humilde. Dios da gracia al humilde. Eso también está implícito en que escucha su oración, por ejemplo. Dios está atento a la oración de los humildes, pero la oración de los impíos le es abominación. También la Escritura nos habla de que la forma en que es exaltado el humilde es que es levantado. Levantado. En Isaías hace referencia a que Él levanta del polvo a los humildes, como ya derribado. Imagínate en la vida de un cristiano. Esto representado o metafóricamente está hablando de la vida del cristiano, cómo el cristiano a veces se siente abatido. Hay situaciones, cosas que está viviendo donde ya se siente en el suelo, está ahí postrado, está ahí humillado, está quebrantado, ya no tiene fuerzas para levantarse. Pero dice aquí que al humilde Dios es el que se encarga
de levantarlo. Y bueno, pues tenemos varios ejemplos. El mismo Señor Jesucristo en el Getsemaní estaba postrado y humildemente clamaba al Señor: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y 3 veces hizo esa oración. Y dice Lucas que a veces esa oración, no dice, dice Lucas que esa oración fue con tal intensidad que aún en su sudor había marcas de sangre, había rastros de sangre en su sudor. Una presión, una angustia, una condición ahí fisiológica que se había dado en sus vasos capilares que se habían reventado, y ahora el sudor no solamente salía con agua, sino mezclado con sangre. La intensidad de esa angustia que había estado viviendo Jesús en el Getsemaní. ¿Y cómo dice la Escritura? Que se levantó precisamente. Le dijo a sus discípulos que fueran, que era momento precisamente de enfrentar la situación que está por venir. Amado, Dios levanta al humilde. Dios levanta a aquel que es pobre, humilde. También, por ejemplo, Dios hace vivir a los humildes. Dios hace vivir a los humildes, hablando en un contexto cuando hay enfermedad, cuando hay muerte, cuando a lo mejor Dios envía precisamente tratos y juicios sobre la tierra. El que es humilde precisamente preserva su vida. En ese contexto, amado, seguramente está hablando de los humildes que son recompensados y son guardados de la muerte. Como el pueblo de Israel, reconociendo al Dios vivo y verdadero, siendo librados en las pestes, en las plagas. Ellos librados de la enfermedad, de la plaga de muerte, y ellos estaban con vida y aún salieron victoriosos cuando el faraón vino a cautivarlos antes de pasar ese mar. Fueron librados precisamente de la muerte. ¿Cómo se veían ellos? Se veían ya como muertos. El mismo Pablo, diciendo ahí en 2 Corintios, en el capítulo 1, dice que él ya se contaban como muertos. Pero bendito sea el Dios y Padre de toda misericordia. Él es el que los libró de la muerte, los sacó precisamente para que ellos pudieran tener vida. Así es que, amado, los humildes son precisamente también librados de la muerte. Dios dice que da honra a los humildes. Y por último, veamos algunas 2 cosas más. ¿Qué más nos dice la Biblia? Que Dios recompensa, bendice, enseña y guía. Además, le da sabiduría a los humildes. Dios les dice a los humildes que de los tales es el reino de los cielos. Ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 5 verso 3 dice: los pobres en espíritu, se refiere a los humildes, de los tales es el reino de los cielos. ¿Sabes qué quiere decir esto? Es como si fuese un kit o un paquete donde todo va incluido. De los tales es el reino de los cielos. A los humildes les da todas las demás recompensas, porque en eso está implícito el reino de los cielos. Y por último, Dios da su compañía al humilde. Y quiero decirte que de todas las recompensas, esta es la mejor de las recompensas que puede tener el humilde. Dios le da su compañía. Vamos a ver lo que dice aquí Isaías 66, por favor. Isaías 66. ¿Les parece si nos ponemos de pie, por favor? Leamos este pasaje de la Escritura. Quiero invitarle, veamos lo que dice el verso 1 en sí. El verso 2 es el texto que nos interesa. Dice: Jehová Dios,
Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? El verso 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Volvamos a ver esta última parte del punto y coma en adelante. Dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Amado, aquí Dios nos dice que Él mirará. Esa palabra mirar que dice ahí en esta porción del verso 2, la palabra mirar es una palabra hebrea, nabat, que significa examinar, mirar intencionalmente, considerar. Y no solamente mirar por mirar, es como mirar como el que se deleita en lo que está mirando. Una ama de casa, una mamita que mira unas flores y le ve el color, los contrastes, la textura de los pétalos, ve precisamente su crecimiento, la está contemplando y además le deleita. ¿Qué cosas te deleitan a ti observar? ¿Qué cosas te deleita observar a ti? Bueno, aquí lo que dice Dios es que Él se deleita en mirar que el corazón quebrantado, el espíritu humilde. Él se deleita en esas personas. Por eso cuando una persona, aún no conociendo a Dios y está en el lecho de enfermedad y su corazón está muy quebrantado, amado, el Señor asiste a una persona así, por su misericordia, porque ve un corazón adecuado, correcto. Una persona afligida ahí en la cárcel, está clamando ahí en la cárcel a causa de lo que vive, de lo que está padeciendo. Y bueno, esa persona está ahí precisamente en aflicción, pero cuando se quebranta y le clama al Señor, entonces el Señor lo mira considerando como de entre todas las personas, lo mira a él con atención. Y está bien enfocada su mirada a esa persona con necesidad. Esto habla de el deseo de nuestro Dios, de ver corazones humildes. Podemos tomar nuestro lugar, les agradezco. Esta palabra también mirar significa, como les decía, considerar con placer o mirar con placer, mirar con favor, mirar con atención. Y eso es lo que dice aquí la Escritura. Así es como Dios mira, amado. Dios contempla a la persona de esa forma. Aquel que está ahí precisamente quebrantado. Yo quiero decirte que Dios está mirando también en este tiempo a los corazones que son humildes. Así es que de todas las recompensas que vienen, la mayor de las recompensas es el que Dios se acerca a los humildes, viene con ellos. Hay un texto aquí en Jeremías que yo quiero pues invitarle a leer para concluir esta enseñanza. Dice aquí en Jeremías 31, verso 3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos, saldrás en alegría, en alegres danzas. Y bueno, este pasaje hace referencia al amor de Dios para un pueblo que había sido
desleal, infiel, rebelde a Dios, pero Dios declaraba el amor que Él sentía sobre ese pueblo. Amado, aunque este texto está dado principalmente para ese pueblo, es un texto que en la Biblia nos enseña precisamente la manera en cómo Dios se acerca aún sobre aquellos que están con un corazón quebrantado y humilde, reconociendo su condición. Es un Dios que ha amado. De diferentes formas ha manifestado ese amor hasta este momento, su misericordia, su paciencia sobre ti, sobre mí. Y por eso Dios nos insta, amado, a que más bien nuestro corazón se vuelva un corazón humilde, reconociéndolo a Él, y no que el corazón esté lleno de orgullo que estorba para reconocer nuestra necesidad y además para buscar a Dios. Hoy yo creo que tú debes buscar precisamente definir tu corazón, hacia dónde lo quieres inclinar, hacia la humildad o hacia permanecer en el orgullo. Hoy tenemos que tomar una decisión y yo quisiera que concluyéramos de esta manera esta reunión, tomando esa decisión. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Vamos a terminar con un canto. Terminemos escuchando este canto y hoy toma también esa decisión, amado. Aún nuestro corazón es que necesita ser cambiado, transformado. ¿Y sabes dónde es cambiado, transformado? Cuando tú reconoces la presencia de Dios entre nosotros. Cuando tú le permites a Dios precisamente con ese corazón humilde, diciéndole: Señor, yo necesito de ti. Ayúdame, Señor, que mi corazón sea transformado, cambiado. El alto y sublime. Él dice que el alto y sublime, dice que Él mora en las alturas y en la santidad y con el quebrantado de espíritu, es decir, con aquel que es humilde, aquel que tiembla a su palabra, que reconoce su palabra. Amado, hoy necesitamos tomar una decisión inclinando nuestro corazón. Si tú inclinas tu corazón hacia la humildad, pues vendrá precisamente la recompensa de Dios. Mas si no, amado, pues definitivamente el pecado, la desgracia, la calamidad seguirán viniendo a tu vida. Tu vida se estará destruyendo cada vez más. Y quizás para algunos todavía muchos años acontecerán, pero llegará un momento donde recuerden que tenían la oportunidad de quebrantar su vida delante de Dios. Algunos lo quebrantarán cuando estén en el lecho de la enfermedad. Algunos querrán quebrantar su corazón cuando venga la desgracia, el abandono, la traición, la infidelidad. Amado, hoy es el tiempo donde más bien podemos corresponder al llamado de Dios en nuestras vidas. Volvernos a Él con un corazón humilde, con ese corazón que el Señor está buscando, porque Él viene a buscar al quebrantado, al humilde. Dice la Escritura: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará en el fuego abrasador?
¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra. Yo en tu salvación he esperado y me he deleitado en la esperanza de Israel. Vuelve tu presencia en las tiendas de Jacob, vuelve a brillar tu rostro en Jerusalén. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Así es, Señor. Aquí estamos, Señor, hoy delante de ti, Señor, delante de tu presencia, Señor. Padre, queremos ser pobres, humildes, Señor. Padre, porque dice tu palabra, Señor, que tú escuchas, Señor, el corazón humilde y sencillo, Señor. Padre, y eso queremos ser para ti, Señor, este día. Y de aquí en adelante, Señor, queremos tomar, Señor, esa decisión, Señor. Amén, Dios. De ser sencillo, Señor, de ser humilde, Señor, como tú lo hiciste, como tú caminaste en esta tierra, Señor. Aleluya, Señor. Así queremos caminar contigo, Señor. Porque tú veniste a eso, a enseñarnos, Señor, cómo caminar en esta tierra, Señor. Amén, Señor. Y así lo dijo el alto y humilde, así dice Isaías, Señor. Y así dices tú, Señor. Así es, Señor. Padre, y así queremos ser, Señor, ante tu presencia. Amén. Sencillos, humildes, Señor. Padre, para que nuestras oraciones, Señor, lleguen hasta lo alto, Señor. Lleguen a tu presencia, Señor. Aleluya. Porque tú escuchas, Señor, un corazón humilde y sincero, Señor. Sí, Señor. Así es, Jesús. Y así lo dijo el alto y sublime: Aleluya. yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra. Sí, Señor. Así es, Señor. Sí, Señor amado. Ayúdanos, Señor, que seas tú, Señor, honrado y glorificado a través de esta actitud, de esta virtud entre tus hijos, en tu pueblo, Señor. Que hoy aquellos que nos visitan, Señor, aún a través de este mensaje también, Señor, puedan acercarse con esta actitud a ti, Señor. Pero también tenemos, Señor, la esperanza y la promesa, Señor, sobre todo en tu pueblo, Señor, aquellos que están pasando momentos de dificultad, que tú, Señor, recompensas, exaltas a los que son humildes. Y rogamos por aquellos hermanos que han estado teniendo momentos de dificultad en su vida, que tú te glorifiques en ellos, Señor.
ese quebranto, esa humildad, Señor, esa fragilidad que se ha visto en sus vidas. Que tú sigas, Señor, actuando, glorificándote, aún a través de responder las oraciones. Señor, sabemos que tú eres bueno, Señor. Tú eres grande, Señor, y das esa recompensa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, Señor, con aquellos que han estado teniendo esta actitud delante de ti, orando, buscando tu rostro, llevando sus aflicciones, sus cosas delante de ti, Señor. Como dice tu palabra, Señor, ellos que se han humillado, Señor, puedan ser exaltados. En esta oración, Señor, rogamos que sigas tú, Señor, atendiendo a esos ruegos, a esas plegarias, a esas oraciones que hace tu pueblo, Señor. Y pedimos, Señor, también de tu salvación sobre aquel, Señor, que se humilla delante de ti, reconociendo su condición, Señor. Que tome, Señor, esta actitud para buscar tu rostro, aún, Señor, para apartarse del pecado, Señor, para seguir tus mandamientos, para guardar tu palabra, para venir a Cristo al pie de la cruz y depositar su vida delante de ti, Señor. Ayúdalos, Señor. Sabemos que tú eres el que obras y haces tus maravillas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Séllala en nuestros corazones y que tú seas honrado y glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.